Buenos días. Bien, en estas dos clases, van a ser dos, vamos a explicar el significado de la derivada, ¿sí? El concepto de la derivada, vamos a intentar explicar eso. Y bueno, en esta en particular vamos a llegar a deducir la expresión analítica de la derivada, lo que se llama la definición de derivada. Y en la siguiente vamos a dar un ejemplo de aplicación, en la segunda clase, un ejemplo de aplicación de esa definición analítica. Debo decir lo siguiente, la derivada es uno de los conceptos de fundamento de la disciplina o de la parte de matemática que se llama el cálculo. Es un concepto sumamente amplio, complejo y con muchísimas aplicaciones. Y así como tiene muchas aplicaciones, también tiene unas cuantas definiciones o interpretaciones. La que vamos a dar hoy es desde una mirada geométrica, ¿sí? También tenemos interpretaciones desde una mirada física. Englobar todo junto en una sola definición, a veces, en el afán de simplificar algo tan complejo, se vuelve confuso. ¿Bien? Así que nos vamos a referir exclusivamente a la interpretación geométrica. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para entender esta definición? Bueno, tenemos que tener en cuenta que tenemos una curva, ¿bien? Y sobre la curva un punto en particular, y sobre ese punto una recta tangente. ¿Bien? Como es una recta tangente, tiene una expresión, una ecuación del tipo igual, o sea, como es una recta, m por x más b, que es la forma general o una de las formas de describir a las funciones lineales. Bien, la pendiente de esa recta, la pendiente de la recta tangente en el punto x0 que pertenece a la curva, esa pendiente es la derivada. Acá dice, la derivada de una función en un punto x0 es el valor de la pendiente de la recta tangente de la curva en ese mismo punto. Así que esta va a ser la primera interpretación que le vamos a dar. Si ustedes quieren, m, que es la pendiente, es lo mismo que f' de x0. Esa es la forma de decir derivada, ¿sí? La derivada de una función lo puedo decir, lo puedo simbolizar, ¿no? Como d, entre paréntesis, derivada de f de x, o si no, f' de x. Esta es mucho más común. Hay otras formas también, pero las veremos más adelante. Así que por ahora, para representar derivada, la derivada de una función, vamos a decir f' de x. Y para representar la derivada de la función en un punto, vamos a decir f' de x0. ¿Bien? Y esto, recuerden, siempre es un número. La derivada es un número. La derivada en un punto es un número, ¿sí? Y ese número representa la pendiente de una recta tangente. Bueno, lo que vamos a explicar acá va a ser cómo se obtiene la expresión analítica de la derivada. Esto es, si ustedes han visto las clases anteriores a esta, en la cual hicimos un ejemplo de cómo se obtiene una recta tangente, se va a entender rápidamente este concepto, ¿sí? Partimos de una función cualquiera, con una recta secante que corta a una curva f de x en dos puntos, ¿sí? Este punto tiene coordenadas x0, f de x0, y aquí avanzamos una distancia que se llama h, quiere decir que voy a hacer acá una línea, esto es h, ¿sí? Por lo tanto, esto es x0 más h, ¿no? Y aquí vamos a tener la ordenada de ese punto es f de x0 más h. ¿Bien? La idea de obtener la ecuación de una tangente parte siempre desde la ecuación de una recta secante. Estamos hablando no de ecuaciones completas, sino de pendientes en esta clase, así que, repito, la idea de obtener la pendiente de una recta tangente se inicia en la pendiente de una recta secante. ¿Y cómo se pasa de una recta secante a una recta tangente? Haciendo de que este punto se acerque el segundo punto se acerca al primero, o si ustedes lo quieren, que h tiende a 0. Si h tiende a 0, si h se empieza a achicar, este punto se va a acercar al primero y esta recta va a empezar a tomar distintas posiciones hasta que al final, en el límite, ¿sí? Cuando ya está en un punto infinitamente cerca del otro, va a quedar de esta forma, como recta tangente. Ese es el concepto de esto. Pero, ¿cómo se plantea? Bueno, ustedes deben saber de clases anteriores que las rectas tienen un ángulo acá con el eje positivo de las x que se llama inclinación, ¿sí? Y la pendiente de la recta es la tangente de la inclinación.
Ahora, esta recta, la recta secante, tiene una inclinación que no la marqué aquí, pero la puedo marcar acá, porque es el mismo ángulo. ¿Bien? Esa es la inclinación. Fíjense que acá se forma un triángulo, ¿no? Este va a ser el delta I, ¿bien? Y este H, o sea, el delta I significa, la palabra delta es ese triángulo se lee delta, es una letra griega, ¿sí? Y siempre se asocia a lo que es variación. Esta sería la variación en I, y H también es la variación en X, ¿sí? La variación en X, la variación en Y. Por eso, cuando queremos calcular la pendiente de la recta secante, que es la tangente de ese ángulo, ¿sí? La tangente de ese ángulo, recuerden que tangente es cateto opuesta sobre cateto adyacente, ¿sí? O sea, delta I sobre delta X. A esta cantidad, delta I sobre delta X, se le llama cociente incremental. ¿Por qué se llama cociente incremental? Cociente porque es una división, incremental porque es una división de incrementos. Es el incremento en I, eso indica delta, dividido o sobre el incremento en X. ¿Bien? Pero esa expresión de cateto opuesto sobre cateto adyacente me da la pendiente de esa recta. Si utilizamos ahora la simbología que tenemos aquí, vamos a ver que el delta I, esta distancia, es la diferencia entre estos valores. ¿Bien? Sería f de x0 más h menos f de x0. Esa es la diferencia. Y el incremento en x, ¿bien? El incremento en x, que también podríamos poner x0 más h menos x0, ¿bien? Eso nos va a dar h. Y esta es la expresión del cociente incremental. Puede ser así o así, pero nosotros vamos a usar este, ¿sí? Ese es el cociente incremental. Recuerden, el cociente incremental se llama así porque es una división de incrementos y representa a la pendiente de la recta secante. ¿Bien? Es esta. Pero nosotros tenemos que obtener esta pendiente, la pendiente de esta recta, y para eso lo que vamos a hacer es que h tienda a 0. Si h tiende a 0, este punto este punto tiende a venir hacia acá, ¿sí? Puede ser desde la izquierda también, el dibujo está pensado desde la derecha, pero esto puede ser de ambos lados. Este punto, el segundo punto, se acerca al primero y la recta secante se va transformando en recta tangente. Así que para lograr eso se utiliza el concepto de límite. ¿Bien? Por lo tanto, la pendiente de la tangente, que es la derivada de la función, ¿bien? ¿Recuerden esto? Va a quedar así, el límite, cuando h tiende a 0, de la pendiente de la secante, que es el cociente incremental. F x0 más h menos f de x0 sobre h. Esta expresión es la que se conoce como definición de derivada, ¿sí? Desde una mirada geométrica, sería la derivada de una función en un punto x0. Si queremos generalizarlo para un punto x cualquiera, ¿sí? Donde yo en lugar de una x0 pueda tener la derivada en cualquier punto de la función, ¿sí? Entonces lo vamos a escribir así. Es fácil, se reemplaza el x0 por la x. Va a quedar límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Sí? Y esa, mis queridos estudiantes, es la definición de derivada. En la segunda clase vamos a explicar un ejemplo de cómo se aplica esto. Y si ustedes consultan, ¿por qué no? Pueden consultar otras explicaciones, otros profesores, o de pronto agarrar un libro, también es posible. Van a ver de que a veces cambian los símbolos, ¿sí? Por ejemplo, no usan h, sino que usan delta x, entonces acá aparece un delta x, aparece un delta x y aparece otra simbología, ¿sí? Aparece otra simbología, pero es exactamente lo mismo. Si ustedes toman ese desarrollo con distintos símbolos y lo siguen de esta forma, van a ver que el concepto es el mismo, la forma de llegar es exactamente igual y la expresión, aunque con simbología diferente, es una expresión equivalente a la que yo les acabo de presentar. Bueno, seguimos en la próxima. Hasta luego.